Ya, entonces, el trabajo del módulo 3, ¿cierto? Consiste en que ustedes se respondan una principal pregunta. El trabajo del módulo 3 tiene que ver con la unidad que se llama Principios Éticos para orientar la vida en democracia, ¿cierto? Así se llama la unidad de los planes y programas. Y está relacionado con principalmente dos objetivos de aprendizaje, ¿cierto? El primero de estos dos objetivos, nosotros ya los vimos antes, es el objetivo de aprendizaje número 5 según los planes y programas, ¿cierto? Que es relacionar los conceptos de libertad, igualdad y solidaridad en relación a los desafíos y problemas que tiene nuestra sociedad, como son la desigualdad, la superación de la pobreza, la equidad de género, la inclusión y la diversidad sexual, étnica, cultural, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el trabajo 4 del módulo 1. Eso ya lo hicimos. Por lo tanto, en esta unidad 3 de los planes y programas, que es lo mismo que nuestro módulo 3, nos tenemos que concentrar en objetivo de aprendizaje número 7, proponer formas de organización del territorio y del espacio público que promuevan la acción colectiva, la interculturalidad, la inclusión de la diversidad y el mejoramiento de la vida comunitaria. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer, ustedes ya saben, está en LIRMI y puede ser individual o de dos personas. La pregunta es, ¿de qué modo podemos identificar y proponer nuevas y mejores formas de organización del territorio en la comunidad en la que yo vivo? ¿Cierto? Entonces voy a ir preguntando, ¿ya? Y ustedes me van a ir diciendo en qué van, ¿ya? Para que discutamos estos conceptos entre todos, nos ayudemos y se nos haga un poquito más fácil, ¿cierto? Ya. De un modo democrático, ya. Señorita Catalina Latorre, ¿con quién está haciendo este trabajo? ¿Lo está haciendo sola? ¿Con alguien? Y cuénteme acerca de qué está haciendo su trabajo, por favor. Hola, profe. Estoy haciendo el Hola. trabajo con Melissa Campos. Y todavía no lo avanzamos, pero ya sabemos que lo vamos a hacer en Quillota. Ya. Sobre los Ambas, problemas. ya. Gracias por esa información, porque así yo... Eh, ¿Ambas viven en la ciudad de Quillota, Cata? No, ella vive en la Cruz y en Quillota. Ya. ¿Y han hecho algún diagnóstico acerca de algún problema que aqueje su comunidad? La verdad, por el tiempo todavía no lo hemos empezado, pero ya tengo idea de qué cosas podríamos hacer, porque en Quillota igual hay harto de qué se puede hablar. Compártame para que vayamos avanzando. Melissa. ¿Quiere ejemplos como de qué Sí, podría ser? Ah, ya. sí, Eh, pero se refiere a territorio en cuanto puede ser infraestructura o problema social, lo que sea. ya. Ahí hay una... Su pregunta es una pregunta que tenemos que tener todos claros, ¿cierto? ¿Qué es territorio cuando hablamos de territorio? ¿Alguien me puede decir de qué estamos hablando? ¿Cuál es el límite? ¿Qué es? ¿Qué es? El espacio geográfico. Muy bien. ¿Qué más, jóvenes? Cuando hablamos de territorio, porque son los conceptos básicos de la unidad esta, del módulo. Entonces tenemos que manejarlo al menos de un modo un poco circunscrito, un poco claro, ¿ya? Para que no hayan confusiones, ¿cierto? Son tres conceptos básicos que tenemos que tener claritos. Si salimos con esos tres conceptos claros de la clase de hoy, vamos a haber avanzado mucho, ¿ya? Porque ya van a poder hacer el trabajo más tranquilamente. ¿De qué hablo cuando hablo de territorio? Me hablaron por ahí del espacio público. Ya, ok, pero ¿qué más? Perdón, me dijeron espacio geográfico. Ok, pero ¿qué más?
Un territorio es una teorización desde el ámbito, desde el punto de vista de la geografía, ¿ya? Es un concepto, así como un concepto básico e inherente a la geografía es el de territorio, ¿ya? Este módulo 3, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿ya? Pero he mencionado en varias ocasiones, ya cuando hablamos de territorio, se utiliza en nuestro país o en el ámbito social la palabra territorios, en plural, porque en nuestro país efectivamente existen muchos territorios que están relacionados con el concepto de comunidad, ¿ya? Comunidad o población. Cada territorio responde a características geográficas determinadas, ¿ya? Está el territorio, por ejemplo, del Valle de la Concagua, donde viven ustedes. Está el territorio que yo estoy mirando ahora, la Bahía de Valparaíso, es un territorio diferente. Cada uno de estos territorios tiene características geográficas determinadas, ¿ya? Entonces, el concepto de territorio principalmente está relacionado ¿con qué? Con la geografía. Ahora bien, la geografía tiene diferentes subdivisiones. Una es la geografía física y la otra es la geografía llamada demográfica o humana. Por lo tanto, en un territorio, miren, atención, el trabajo que me tienen que entregar de aquí al viernes no es una tesis, no es un trabajo de 100 páginas, pero si estuviéramos haciendo una tesis, si estuviéramos en la carrera de ahora de, no sé, políticas públicas y geografía, y esto fuera una tesis, ustedes tendrían que partir definiendo todo esto que estoy hablando, ¿ya? Obviamente en el papel, y comprender que si ustedes eligen un territorio, me lo tienen que explicar desde el punto de vista, primero, geográfico, ¿ya? ¿Cuáles son las características geográficas? ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar está el Valle de la Concagua? ¿Cuáles son cuál es la orografía? Es decir, cuál es el relieve, las alturas que hay alrededor, cuáles son los cerros más importantes, qué sé yo, por dónde corre el río, de dónde hacia dónde, ¿ya? ¿Qué caudal tiene? Todos esos son conceptos del ámbito de la geografía física. Luego está el ámbito de la geografía humana, donde me tienen que decir, bueno, hay en el Valle de la Concagua están principalmente tres grandes comunas, ya ahí elige las tres más importantes, ¿cierto? Quillota, La Cruz y La Calera. Quillota tiene tantos habitantes, La Cruz tiene tantos habitantes, La Calera tiene tantos habitantes. Con esa información, que es básica, ustedes pueden explayarse mucho, pueden decir, pueden hablarme sobre la evolución histórica de esa población, ¿ya? Cuánto ha crecido en los últimos 10 años, establecer ahí un gráfico, ¿ya? Porque recuerden que en este ramo, o sea, en geografía en realidad, en geografía, se promueve de que ustedes sean capaces de leer un gráfico de barras que establezca las diferentes cantidades de población en un tiempo determinado, ¿ya? Bueno, siguiendo hablando con el territorio, me pueden hablar de que tanto porcentaje de la población, no sé, un 80 o 85% es urbana y tanto otro por ciento es rural, ¿ya? Ahí ustedes ya me han circunscrito el territorio. Yo leo su trabajo, su tesis, ¿cierto? Y digo, ah, ya, ya me ubiqué un poquito. Luego me hablan, es el territorio que yo he elegido. Ok, estamos listos con el concepto de territorio. Son tres conceptos. Luego me hablan de la comunidad que han elegido. ¿Ya? El concepto de comunidad ya no es tan eh, empírico, ¿ya? Sino que ya es más bien referente a los tipos de poblaciones que viven en una determinada comunidad. Por poner un ejemplo, si ustedes viven en Estación Central en Santiago, la comunidad que vive cerca de ustedes, independientemente de que ustedes estén insertos y formen parte de esa comunidad, puede ser que sí, puede ser que no, la comunidad humana que ustedes eligen como analizar
si ustedes viven en Estación Central, me tendrían que hablar sí o sí de que hay muchos inmigrantes, principalmente de, no sé, de Haití, de Colombia, de Perú, ¿ok? Denme un segundito. El concepto de comunidad, ¿ya? Es también mucho más, a ver, mucho más flexible en el sentido de que cuando hablamos de comunidad, ya ahora hablando en el caso de que ustedes se relacionen con una determinada comunidad elegida, ¿ya? Por ejemplo, mi comunidad puede ser mi cofradía de, he puesto varias veces este ejemplo, porque como allá en Quillota y todo el Valle de la Concagua se da este fenómeno histórico-social, patrimonio de la cultura de nuestro país. Por ejemplo, mi comunidad, claro, yo vivo en Avenida Portales, no sé, de Quillota, pero en realidad yo no estoy conectado con esa comunidad en la que vivo. En realidad yo estoy conectado con una comunidad allá en Las Palmas porque formo parte de un baile chino. Esa es mi comunidad, con la cual yo me siento relacionado. Ok, entonces yo hablo de esa comunidad, ¿ya? La comunidad se relaciona con un relato, con una mitología en común, una mitología que puede ser verídica o también creada, una ficción, ¿ya? Eso tiene que ver con las identidades, ¿ya? Por lo tanto, para que ustedes se respondan, la comunidad es un conjunto de personas que tienen una unidad, comunidad, una unidad en cuanto a una pertenencia en común, que está derivada por un relato, por una tradición de memoria. Ese es el concepto clave. La comunidad está definida por una tradición en común en relación a la memoria. ¿A qué? A la memoria histórica. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo que yo le di recién, esa comunidad de los bailes chinos tiene una historia, una larga tradición. ¿Ya? Lo que les da coherencia, lo que les da unidad, común unidad, como lo dice ese nombre. ¿Ya? Entonces, ahí en otras clases habían personas que me decían, ¿qué pasa si yo no me siento partícipe de la comunidad en la que vivo porque me cambié hace poco? O bien mis vecinos son todos, no sé, esa palabra no me gusta utilizarla porque es discriminativa, pero la tenemos en nuestro lenguaje, son todos, no sé, ordinarios, muy ordinarios. Yo no me siento así. O son demasiado de clase social alta, son muy cuicos, y yo no soy así, no me siento parte de la comunidad en la que vivo. Bueno, tal vez es momento de preguntarse si usted está relacionado con alguna comunidad, ¿ya? Porque uno de los objetivos de este ramo, educación ciudadana, es que cada uno de nosotros nos comprendamos como sujetos sociales, es decir, personas individuales en todo su derecho, pero que tienen una responsabilidad social, una responsabilidad de que cumplir respecto de una comunidad, un conjunto de otras personas. Es decir, dentro no se dice así tal cual, ¿cierto? Porque te ponen como otras palabras en los planes y programas, pero uno de los objetivos de este ramo es que nosotros aprendamos a generar una nueva sociedad que sea más que. Punto para quien me dice. Una sociedad más que. Lo hemos visto en los otros trabajos. Una sociedad que sea ¿aló? Más inclusiva, más solidaria, ¿ya? Que se escape de las lógicas que están impuestas en nuestro país desde la dictadura, que tienen que ver con el individualismo cerrado que se promueve desde todo ámbito, ¿ya? Entonces, entiendan que este ramo de educación ciudadana, yo pienso que deberá hacerse a lo largo, no en cuarto medio nomás, ni en tercero, sino que desde primero básico, ¿ya? Ahí tendría un efecto más acentuado que nosotros pensemos democráticamente, ¿ya? Hace poco recién estoy constantemente leyendo un libro que se lo menciono, ¿ya? Es de historia de Chile del historiador Gabriel Salazar, ya se llama Construcción de Estado en Chile. Este libro habla sobre cómo fue que se
construyó políticamente nuestro país, Chile, en lo que él denomina un tiempo guión madre, un tiempo madre. Este tiempo madre él lo establece en los años que van desde 1810, 1800 hasta 1837, ¿ya? Todo el periodo se llama, en la historiografía se llama ensayos constitucionales y conformación de la República, ya siglo XIX. Entonces, él habla de que hace una crítica bien acertada igual, ¿cierto?, de la historia, y cuenta que él hace una reflexión y dice, se nos pide que a los alumnos les enseñe educación ciudadana. Okay. Sin embargo, no se les pasa, no se les enseña de que en la historia de Chile jamás, nunca ha existido una constitución ciudadana, que cada una de las constituciones de la historia de Chile han sido efectuadas a través de mecanismos no democráticos. Y sin embargo, este ramo te habla todo el día de democracia y de ciudadanía. Entonces, hay como una especie de esquizofrenia que por un lado se borra, se obliga, se obvia, se silencia el hecho patente de que nuestra constitución actual y las anteriores jamás nunca fueron democráticas. Nunca se reunió el pueblo, la ciudadanía, las comunidades, los territorios en el espacio público. Es el otro concepto del módulo 3. Nunca se reunieron las comunidades ni los diferentes territorios, es decir, las comunidades que habitan esos territorios, para generar una constitución democrática, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a enseñarle democracia a los alumnos si le estamos enseñando a glorificar a don Diego Portales y a los otros constitucionalistas, ya que eran cada uno de estas personas antidemócratas, elitistas, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes vayan generando una conciencia democrática, una conciencia ciudadana, para que cuando salgan de acá de cuarto medio, tengan esa visión en su toma de decisiones diarias, ¿ya? Ok, entonces se nos habla de territorio, se nos habla de comunidad, ¿cierto? Estábamos diciendo que las comunidades son diversas, ¿ya? Son diversas y se establecen en torno a una comunidad de intereses relacionadas por un relato, una memoria, también a veces una mitología, un relato de memoria que pasa por ser una verdad, pero en realidad tiene que ver más bien con una mitología, con algo que no es del todo correcto en la realidad, sino que es una ficción, ¿ya? Entonces, hay muchas comunidades, ¿ya? Las comunidades principalmente pueden estar derivadas de las actividades económicas, ¿ya? La comunidad, por ejemplo, no sé, antes en Chile se daba mucho énfasis a los sindicatos. Entonces, por ejemplo, la comunidad de los trabajadores del salitre, de los trabajadores del cobre, de los trabajadores textiles, ¿ok? Una vez que viene la dictadura y el énfasis de la dictadura era disminuir el poder real de los trabajadores y, por lo tanto, del Estado, se desincentiva que la gente se reúna en comunidad, porque eso cuando uno se da cuenta de que el de al lado, hay una división, pero cuando uno mira y ve que hay una persona al lado tuyo y que tiene los mismos intereses que tú y dice, mira, esto está mal, hay que cambiarlo, ahí se genera un poder que obviamente va a tener una incidencia política, ¿cierto? Ok. Desde la dictadura en adelante, y esto está relacionado con la historia reciente de nuestro país, se hicieron cambios radicales, cambios brutales en la estructura de nuestra sociedad, ¿ya? Entonces, hay estudios que muestran que antes de la dictadura, nuestro país tenía más desarrollado este ámbito de las comunidades, porque para hacer comunidad, uno tiene que salir del individualismo diario, ¿ya? Del egoísmo. Tiene que dar de uno a
el otro, a los, las, les, otros, otros, ¿ok? Entonces, aquí en Chile, la conciencia histórica que ustedes tienen que tener, más allá de que ustedes pueden estar de acuerdo, pueden estar en desacuerdo, pero lo que no puede pasar es que no sepan esto, ¿ya? La conciencia histórica es que en la dictadura se estableció, desde un punto de vista de la sociología, una filosofía, se reemplazó una filosofía por otra, ¿ok? Se reemplazó la filosofía de de la junta de vecinos, de la comunidad de barrio, de la olla común, por ejemplo, que hoy día se ha vuelto a ver, se reemplazó por sálvate solo, compite con el de al lado, eh, el individualismo, ¿ok? Entonces, este ramo de educación ciudadana tiene el enfoque como de un poco, por eso yo digo que es como un poco esquizofrénico, porque por un lado, toda la sociedad te hace como competir y hacerte creer de que tú estás solo, ¿ya? Y que solo vas a entrar a la universidad y después solo vas a trabajar y competir junto a alguien que es igual a ti, ¿cierto? Por lo tanto, todo esto tiene incidencia política, sí o sí. O sea, eh, claramente este tipo de elementos tiene su correlato en la política, en el pensamiento político, es decir, en cómo queremos que sea nuestra sociedad, ¿ya? Y en el ramo de educación ciudadana, que habla sobre la formación ciudadana de los alumnos, en donde se nos enseña a los profesores de que tenemos que enseñar sobre democracia, lo primero que hay que tener en claro es que en Chile nunca hemos tenido una constitución política que sea democrática. Nunca. ¿Sí? Nunca ha existido ese momento en el cual las comunidades y los territorios han concurrido a establecer la Carta Magna, que se llama, la principal ley que rige el resto de las leyes de un Estado. Ok. Luego tenemos el concepto de espacio público, ¿ya? Entonces, el espacio público, como está consignado, de hecho el espacio público tiene normativa legal, ¿ya? Porque, por poner un ejemplo, ¿ya? Si usted anda desnudo por su casa, dentro de su casa, dentro, no en el patio, sino que en su espacio privado, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero si usted sale desnudo a la plaza, va a ser tomado preso o presa porque está faltando a las normas de la moral y hay leyes al respecto de, que definen y delimitan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el espacio público, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el espacio público? El espacio público es aquel espacio que en realidad es de todos, ¿ya? No es un espacio privado, no es, por ejemplo, de hecho, siempre hay conflicto, cada verano, si ustedes supieron del el guatón de Gasco, ¿ya? ¿Recuerdan ese famoso meme? Permiso. ¿Qué es un espacio público y qué no? Viene definido por la ley, ¿ya? El espacio público es aquel espacio que como, bueno, público, bueno, hay una larga etimología, no voy a dar ahora la lata, pero viene del latín y tiene que ver con pubis, pubertad, público, ¿ya? Se dice que el espacio público, ¿a qué hora, Maca? Tienen todo, ¿o no? Vamos a terminar entonces. Oh, vale, ya, termino de una. El espacio público es aquel espacio que es habitado, ok, ¿cuántas personas de aquí son? Para de repente, no, pues, Samuel, no sea así, eso no está bien. Ya son 4 personas y son algunas de mis alumnas más talentosas. Miren, ustedes se desconectan y después si quieren ven los últimos 5 minutos que se van a perder para que empiecen puntual ahí en su clase de arte, ¿ya?
por la profesora, yo ya voy a ir terminando, ¿ya? Estamos discutiendo los conceptos que hay que tener presente para este trabajo del módulo 3. Dígame, Rocío, pregúnteme Lo que por pasa el es que en micrófono. este trabajo lo voy a hacer con la Aranza y las dos estamos viendo sobre los reclamos que se han hecho acerca de los pasos de cebra acá en Quillota, que no Ya, son bueno, bien buen tema. pintados y que estos causan accidentes o que los vehículos no se den cuenta al momento de frenar y se genera como un conflicto. Incluso salía Ya, de mi casa solamente para ir a sacar fotos y ponerle unas fotitos para que vea. ya está súper el tema elegido, está excelente. Ah, ya. Espérate, Rocío y Aranza, ¿cierto? Ya, paso de cebra. Claro, entonces ahí usted tendría que proponer nuevas formas y de repente ver cómo se hace en otras ciudades, ¿cierto? Ya, vamos a ir terminando. Gracias a todos los que se conectaron. Las personas que no tienen arte voy a terminar, ¿ya? Voy a terminar muy brevemente. No se vayan los que no tienen arte. ¿Ya? Entonces, el espacio público, ¿ya? Es, por definición, aquel que no es el privado, ¿ya? Si tú estás dentro de una hacienda, en una parcela, está en un espacio privado. Si usted está en la plaza o en la calle o en la esquina, usted está en el espacio público, ¿ya? El espacio público hay un elemento que se habla en la teoría, ¿ya? De que por definición es un espacio que está siempre en disputa. El espacio público siempre es un espacio en disputa, en pugna, al igual que la interpretación de la historia, porque la sociedad siempre hay intereses entre las diferentes comunidades y los grupos sociales, ¿ya? Prueba de esto que estoy hablando, de que es un espacio en disputa, es el estallido social, ¿ya? Había gente que se ponía a marchar, había gente que cortaba el tránsito y había gente que hacía barricadas. Son tres acciones bastante diferentes, ¿ya? Sin embargo, nos damos cuenta que quienes poseen el monopolio de la violencia, es decir, el Estado, reprimían a los tres por igual, ¿ya? No son tres acciones iguales, ¿ya? No es lo mismo hacer una protesta que hacer barricadas, ¿cierto? Pero en este caso, quienes gozan del monopolio de definir quién puede hacerlo y no, ¿ya? Que en este caso es Carabineros de Chile, el Estado, en otras palabras, porque el Carabinero de Chile es la mano, la, el organismo que tiene el uso de la violencia pública, ¿ya? Esa es como una definición, Ministerio Público se le llama, Ministerio del Interior, ¿ya? Te dicen que eso no se puede hacer. Entonces, el espacio público, por definición, es un espacio que está en disputa, ¿ya? Si usted quiere, por ejemplo, hacer un mural sobre alguien que defendió los territorios, por ejemplo, el Mecha de Quintero, tal vez va a haber alguien que se le va a oponer, alguien que no piense, que dice, bueno, merecen ser contaminados y él merece ser asesinado por defender los territorios, hay alguien que se le va a oponer, tal vez sí, tal vez no, ¿ya? Quiero decir que en el espacio público se dan las pugnas entre los diferentes grupos de la sociedad, ¿ya? Entonces, en base a estos tres conceptos básicos, ¿ya? Que son territorio, espacio público y comunidad, usted ¿qué tiene que hacer? Identificar un elemento en el cual este tiene que ser mejorado, o sea, identificar ¿cómo se llama? Identificar un problema que haya en este, ¿cierto? Y proponer nuevas y mejores formas de organización del territorio, del espacio público, con el objeto de beneficiar a la comunidad con la cual yo me identifico o vivo, ¿ya? Eh, ¿Hay alguna duda de las personas que están conectadas respecto de este trabajo del módulo 3, estimados y estimadas? Pasa volando el tiempo. Ya, mira, yo voy a dejar de grabar, pero no se desconecten al tiro. Denme un segundo.
Ya, entonces damos por terminado esta sesión.